La UCO registra Ferraz, Transportes y Adif, mientras Sánchez se esconde con ella. Al mismo tiempo, Ábalos se ofrece a pactar con la justicia y dice que tiene grabado a Pedro. Además, la UCO apunta ya al superjefe, luego veremos por qué. ¿Pero qué sabemos de ella? La gente ya está especulando. ¿Por dónde va la UCO? ¿Qué está haciendo el PSOE? Pues eso, más una pequeña fortuna que recibió Sánchez en las primarias de 2017, es lo que vamos a ver hoy. Y empezaremos por el registro de la UCO en Ferraz. La UCO entra en Ferraz para acceder a los correos de Santos Cerdán y la UCO entra en Ferraz para clonar la cuenta de correo de Cerdán en el PSOE. Pero cuidado que el PSOE no ha estado quieto. Antes de ver esta noticia vamos a ver qué han estado haciendo los socialistas. Pillan al PSOE llenando un camión con cajas precintadas en su sede de Ferraz. ¿Están destruyendo u ocultando pruebas? Aquí pueden ver el garaje del PSOE. Ayer sacaron un camión lleno de documentación de Ferraz y hoy agentes de la UCO buscan archivos, pruebas y documentación sobre la trama de corrupción de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo García. ¿Marlaska dio el chivatazo? Bueno, yo entiendo que es bastante evidente. Pero desde el PSOE, la explicación que han dado es que tenían en Ferraz simbología LGTB para el orgullo y que se lo estaban llevando para apoyar al colectivo. Sí, esa es la explicación. Esto no es la primera vez que ocurre y de hecho sirve también para tirar por tierra el argumento de Sánchez de que él no sabía nada. Esta noticia es del 23 de febrero del año 2024 y el titular dice: Transportes ordenó destruir documentos tras salir Ábalos. Las trituradoras echaban humo. Si fue al destituir a Ábalos, no fue Ábalos quien destruyó esa documentación, que ahora podría servir de prueba. Pero que Sánchez no sabía nada, que él es un pichón y le engañaron. Ahora sí vamos con el registro de la UCO, que no es lo único de la UCO que veremos hoy. El juez ha ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entrar en Ferraz a recabar información sobre Santos Cerdán, número 3 del partido. Este no es un simple militante como nos decían que era Leire. Spoiler, no era una simple militante. También accederán a sus correos para ver con quién hablaba y de qué. Algunos con razón pensarán que han tenido todo el tiempo del mundo para eliminar información sensible, y es verdad. Pero recuerden que hay rastros digitales y que la Guardia Civil está especializada en poder acceder a esa información. Parte se habrá perdido, pero otra parte se podrá recuperar. En su día, Rafael Simancas decía: ¿qué ocurriría en un país serio si su Audiencia Nacional tuviera que registrar durante 14 horas la sede del partido en el gobierno? Nos lo podría explicar él, pero honestamente no voy a entrar en el y tú más porque es una auténtica vergüenza lo que llevan haciendo estos últimos 40 años. Sean rojos, azules o amarillos los que le hagan esto al país. Óscar Puente hoy ha desayunado payasitos y nos dice: nadie ha registrado el Ministerio, ni Adif, ni Ferraz, ni la Dirección General de Carreteras. Han pedido un correo para copiarlo, los expedientes de 5 contratos en Adif y de 6 contratos en la DGT. Y no es la primera vez, las entradas y registros son otra cosa. Pues yo no sé si es otra cosa o no, nos querrán hacer pensar que la UCO ha ido a Transportes a hacerle fotos a él, pero ya clama al cielo que nos pidan que confiemos en el PSOE, el partido que más nos ha mentido, en lugar de confiar en ese puñado de guardias civiles y jueces valientes que están haciendo el mejor servicio que se le podría hacer a este país, que es librarnos de una tiranía en ciernes que está intentando asaltar el Poder Judicial para lograr su impunidad y continuar robándonos a manos llenas. Y hablando de ese puñado de guardias civiles valientes, la UCO lanza una oferta para ampliar su plantilla dadas las necesidades existentes por la red corrupta del PSOE. Y es que ya en vídeos anteriores veíamos cómo Marlaska había maniobrado para dejar a la UCO sin suficientes efectivos. La convocatoria se ha hecho en la intranet del Instituto Armado e incorporarán a guardias civiles que se hayan desempeñado en labores de policía judicial. Si ayer veíamos que estimaban unos 3 meses aproximadamente para poder descodificar toda la información, ahora nos dicen que tardarán en torno a medio año. Y esto ha de ser porque han debido de encontrar muchísimas cosas pese a lo que nos diga Óscar Puente. Si necesitan el doble de tiempo será que hay el doble de cosas. Sin embargo, no han estado únicamente en Ferraz. También han ido a Adif y a Carreteras. El juez pide a Adif y Carreteras los expedientes de estas 11 obras que amañó la trama del PSOE.
que por cierto parece ser que no se limita a Navarra. Luego hablaremos de Aragón y de Andalucía, donde están los de ese PSOE bueno que no existe. En total quieren información relativa a 11 expedientes. Se trataría de obras públicas adjudicadas de forma irregular por el gobierno. 5 de ellas ferroviarias, recuerden los trenes que descarrilan, se conoce que el gobierno tiene otras prioridades. Y 6 de carreteras, en las cuales nos quieren meter peajes, no basta con el impuesto de circulación o el de matriculación. Ahora vamos entendiendo mejor por qué hay que pagar 3 veces por lo mismo. ¿Qué más ha ordenado el juez? Bueno, de momento imputar a Santos Cerdán. El Supremo imputa a Cerdán, le cita para el día 30 de junio y autoriza a la UCO a investigar su patrimonio. No es el único patrimonio que van a investigar. El Supremo acuerda investigar el patrimonio y clonar las cuentas de correo electrónico de Santos Cerdán, como veíamos, y de Ábalos, que parece estar dispuesto a cantar la Traviata. ¿Pero por qué han imputado a Santos Cerdán concretamente? ¿De qué se le acusa? De organización criminal y de cohecho. Verán cuántos vehículos tiene, sus cuentas bancarias, los edificios y otras 500 cuentas bancarias vinculadas a empresarios que han estado haciendo chanchullos con el Partido Socialista. Porque sí, están los que se corrompen, pero también quienes les corrompen. Y aquí no queremos ser ventajistas, tienen que caer todos. Ya está bien de tomarnos el pelo de esta manera los españoles, que cada vez pagamos más impuestos, cada vez llegamos más asfixiados a fin de mes, y todo para que 4 se llenen los bolsillos a nuestra costa. Que por cierto, hablando de fiscalidad, yo quiero hacer una pregunta sobre Hacienda, porque a los autónomos, a la mínima que nos descuidamos, nos abren una paralela. A los empresarios honrados también les están tocando todo el puñetero día las narices. Y yo aquí veo cómo políticos del PSOE han aumentado su patrimonio de una forma muy complicada de explicar, que no se corresponde para nada con lo que cobran. El caso de Zapatero, del que también hablaré, clama al cielo. Y oye, es que en estos últimos 7 años Hacienda no le ha dado por investigar a ninguno de estos. Y lo del hermanísimo, que además tributaba fuera, era llamativo, que aumentó su patrimonio de 200.000 euros a cerca de 2 millones. En esta otra noticia también se hacen eco de estos empresarios. 5 empresarios citados como investigados. Según el instructor, pudiera ser don Santos Cerdán, quien se encargará de distribuir entre los diferentes partícipes las cantidades recaudadas. Bueno, ya hemos escuchado en los audios que Koldo le pedía a él el dinero. También hablaban de que parte era para el partido. El PSOE, bueno. Además, la declaración de Santos Cerdán ha de ser obligatoria. El cambio de estatuto de Cerdán, tras renunciar a su escaño, convierte su comparecencia en preceptiva y en calidad de investigado, abandonando el aforamiento. Yo juraría que eso de los nobles y el pueblo era algo de la Edad Media, pero por lo visto no. España, paraíso de los aforados, tiene 250.000 frente a los 19 de Francia o 1 en Italia. ¿A son de qué esta gente ha de recibir un trato preferente? Son servidores públicos, no nuestros amos. Y como os comentaba, temor en el PSOE a que Navarra no sea la única ramificación de la trama. Y es que parece ser que en uno de los feudos de ese PSOE bueno, donde estaba Lambán, que ahora compungido dice lo de Santos es la gota que colma el vaso, llegando incluso a pedir elecciones, también operaban. Y en Andalucía, si a mí lo que me sorprende es que haya un solo municipio en este país en el que el PSOE no haya hecho lo que el PSOE hace. De todas las frases que Cerdán le dice a Koldo y que salen reflejadas en el informe de la UCO, hay una que inquieta sobremanera al PSOE. Me viene ruido de Aragón, me viene ruido de Euskadi, me viene ruido de Andalucía. Sobre la comunidad vasca ya hablábamos el otro día sobre el gobierno del PNV y el PSOE, dando un trato fiscal preferente a empresas de hidrocarburos que ahora están siendo investigadas. Pero Aragón, ahí es donde van Sánchez y Begoña a hacer esquí, de ahí es Barrabés. ¿El temor exactamente es por los negocios de Santos Cerdán o porque si se empieza a tirar del hilo aparece otro nombre? Porque la UCO ya apunta a Pedro Sánchez. La UCO señala que Pedro Sánchez lideró la fase final del rescate de Europa de la mano de la SEPI y de María Jesús Montero. ¿Y cómo denominamos exactamente a que un señor que es máximo responsable de los poderes públicos
lidere el rescate a una empresa que hace negocios con su mujer, porque a través de Wakalua financiaban la actividad de Begoña en el Africa Center. Es que Sánchez estaba rescatando a los socios de su mujer. Y para mí lo sorprendente no es tanto esta noticia, porque yo vengo hablando de esto desde hace más de un año. Lo que a mí me llama la atención es que hasta hoy no se haya puesto en el punto de mira a Pedro Sánchez, porque es evidente que esto no está bien. Pero sí, la UCO ya apunta en el informe directamente a Pedro Sánchez y a su rol decisivo para que se produzca el rescate. Hablan de sospechas de irregularidades. Recuerden la llamada de Hidalgo a Begoña, que aparentemente no solo desbloqueó el rescate, sino que hizo que esto aumentara de 400 millones a 475. Esto ha hecho que Marisú Montero se pronuncie y hable de la legalidad, que el proceso estuvo muy bien hecho, como lo de su número 3, el que dimitió. Que por cierto, Pedro Sánchez no es el único que cada día está más demacrado. ¿Qué decir de la vicepresidenta? ¿No están durmiendo bien? Decía Sánchez que no ha comido, tampoco ha dormido. Por problemas de conciencia no creo que sea. Porque se estrecha el cerco probablemente sí. De hecho, Sánchez ha llamado a ella de urgencia. Hay quienes especulan sobre un adelanto electoral, ponen ya fecha, 17 de agosto. Hay quienes dicen que Pedro Sánchez va a dimitir y poner a Salvador Illa como sucesor. Yo no sé exactamente qué es lo que va a pasar. Lo que sí que sé es que ella es un sinvergüenza. Cuando ella preparó su megacontrato, metió a soluciones de gestión. Ella dio prioridad a la empresa de la trama PSOE-Koldo y aceptó mascarillas de 1,13 euros pese a ofertas a 0,41. Obligó a un funcionario a esto. Ella dictó una orden para que un funcionario incluyera al proveedor de Ábalos en el contrato de 2.500 millones. Si se está investigando a Koldo por lo de la compraventa de material sanitario, que alguien me explique por qué no se investiga a este tipo, que era ministro de Sanidad. Que por cierto, los catalanes deberían hacerse mirar que le hayan hecho presidente de la Generalidad. Esto ya se sabía. Es que centralizaron en ellos la compraventa para crear un monopolio y ahora sabemos que hubo irregularidades. Y a lo mejor, si no se hubiesen producido esas irregularidades, no se hubiese cerrado la atención primaria, personas que murieron por otras enfermedades ahora estarían vivas. Pero aunque no fuese el caso, simplemente por el hecho de hacer lo que hicieron mientras nos tenían encerrados de forma inconstitucional, ya hace que a la corrupción haya que sumarle el momento. El encuentro entre ella y Sánchez no figuraba en la agenda de ninguno de los dos. Así que no me cabe la menor duda de que la reunión no fue para nada bueno. De entrada sabemos que es una reunión que se produce después de que la UCO entre en Ferraz, después de que se estuviesen llevando cajas, con el número 1 señalado ya por la UCO, y que nos digan desde la Moncloa que es un encuentro rutinario, la verdad que no llama a la confianza. Un audio de Koldo podría aclarar el vínculo de ella con el mayor pelotazo del encierro. Se trataría de un contrato del propio Illa de 361 millones, adjudicado a dedazo, mira, como los asesores. Y en el audio entre Koldo y Santos Cerdán se habla de un tal Chili, pero lo interesante no es tanto quién es el tal Chili o quién deja de ser. Lo interesante es que este material llegó un año después, era de pésima calidad y se pagaron al precio al que los de comisiones pagan las gambas. Llamándome come gambas. La UCO, además de estas irregularidades, se ha encontrado un rastro. Por un lado estarían estas empresas y el entorno socialista, y por otro que en el registro mercantil de China no existen, como el comité de expertos, que tampoco existía. Y si todo esto les parece surrealista, todavía falta por ver lo de Ábalos y el dinerín que le cayó a Pedrín. Sánchez recibió 100.000 euros de donantes anónimos para sus primarias de 2017. Iba con el trío sacapuntas, Koldo, Ábalos y Cerdán. Claro, eso es lo normal, entregarle 100.000 euros a un tipo que puede ser presidente. De hecho, lamentablemente lo fue. Por poco tiempo, enseguida se convirtió en tirano. Pero parece como un pago por adelantado. Lo divertido es que este asunto se llevará a los juzgados, también. Curiosamente, el Tribunal de Cuentas lo empezó a investigar en su momento, pero... ¿se acuerdan de un tal Teodoro García Egea del Partido Popular, que de forma no irónica alardeaba de escupir huesos de aceituna? Pues este simpático individuo tuvo la feliz idea de entregarle el Tribunal de Cuentas a Bolaños.
La campaña de donaciones después de esta entrada irregular de dinero se canceló, no podía ser de otra manera, pero a lo mejor, si ese tal Teodoro García Gea, que nadie sabe dónde está ahora, no hubiese hecho eso, nos hubiésemos librado de este tipo que hay en la Moncloa hace bastante tiempo. También entregó el Tribunal Constitucional que el PSOE ha empleado como puerta trasera para indultar a los de los ERE, para que Sánchez pueda pisotear la ley. Porque sí, los socialistas han hecho mucho daño, pero es que han tenido a muchos cómplices por el camino. Ya nadie habla de ellos. El que sí que parece dispuesto a hablar es José Luis Ábalos. Ábalos se muestra molesto con Sánchez y dispuesto a pactar. Me han utilizado. Pero no solo eso. Ábalos confirma en la SER que tiene grabados a Sánchez, ministros y directores de medios desde 2021. Vaya que se olía la puñalada y se preparó. Si caigo yo, os arrastro a todos. Dice Ábalos que él no está involucrado en la financiación ilegal del Partido Socialista. Dice que todo esto es un cálculo de Pedro Sánchez y que está molesto con él. Y también dice que ha recibido un trato desigual en comparación a Santos Cerdán. Tengo una noticia que tira por tierra aún más, si es que se puede, la imagen de Ábalos, pero que sobre todo contradice lo que acaba de decir el exministro de Transportes. Ábalos y Koldo apartaron a Víctor de Aldama para dar su parte al PSOE y quedarse ellos el resto de comisiones por las obras. Según Ábalos, él no tiene nada que ver con la financiación irregular del Partido Socialista. Que repito, no es cosa de Ábalos o Cerdán, es cosa de ese mal llamado partido que en realidad es una organización criminal. Pero es que según esta noticia no solo es que Ábalos sí tuviese que ver, es que de hecho era piedra angular. Pero más me interesa que tenga grabados a Sánchez y a los ministros y que esté dispuesto a hablar con la justicia. Porque a estas alturas de la película ya no queremos que Sánchez dimita, queremos verlo en prisión. La Razón confirmó de fuentes de la investigación que el disco duro incautado a Ábalos contenía información muy comprometedora para el gobierno. Contenía mensajes intercambiados con dirigentes del PSOE y también con Sánchez. Y todo esto lo ha confirmado ya Ábalos. El escándalo no se ha quedado dentro de nuestras fronteras, ya ha trascendido al exterior. The Economist acusa a Sánchez de estar herido por la corrupción y reclama elecciones en España. Así que ya le van conociendo en el extranjero. Lo que pasa es que Sánchez tuvo un predecesor con el que empezó el conflicto territorial, con el que empezó la desigualdad ante la ley, que reabrió las heridas de la guerra enfrentándonos a los españoles y que inició un deterioro económico del cual nunca nos llegamos a recuperar. El expresidente de PDVSA acusa a Zapatero de recibir contratos fraudulentos. El exdirector huye a España y promete desvelar esa corrupción a la justicia española. El día antes de declarar a la Audiencia Nacional aparece... Sí, un día antes de que declarara contra Zapatero, apareció sin vida. ¿Se acuerdan de cuando en Argentina empezaron a investigar a Cristina Fernández de Kirchner y de repente el fiscal Nisman, según el relato, se quitó la vida? ¿Y recuerdan también que tirotearon el coche de Aldama? ¿Y recuerdan también que tirotearon al fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras? Ya dije ayer que estamos ante los últimos coletazos del sanchismo, pero que estos coletazos van a ser muy violentos. Y también digo siempre que esto no es cosa únicamente de Sánchez, ni siquiera es únicamente cosa del Partido Socialista. Hay personas muy pesimistas que dicen nadie entra en prisión y qué más da, esto no sirve. Mal hecho, me niego a aceptar que esta banda de corruptos pueda con nosotros, somos mejores. Nos quieren desmoralizados y estos sinvergüenzas no van a marcar nuestro estado de ánimo. Pero tampoco creo que debamos caer en el excesivo optimismo de pensar que cuando se acabe Sánchez se acabó el problema. Sánchez es una parte muy importante del problema, pero no es el problema en su conjunto. Es un peón más en la agenda de demolición de nuestro país. Un peón muy importante que cuando caiga provocará que la partida esté más a nuestro favor, pero no un jaque mate. Vamos por el buen camino, hay que tener paciencia, pero no nos podemos confiar. Desde mi humilde trinchera intento aportar mi granito de arena contra esta gentuza, y eso es lo que debemos hacer todos, moral alta.
pero moral alta no es bajar la guardia. Cuando cayó Zapatero se produjo una alternancia que no se llevó por delante todas sus leyes ideológicas. Cuando cayó Zapatero pensamos que no podría venir alguien de sus características y apareció Sánchez. El español no puede continuar teniendo memoria de pez. El español no puede continuar esperando a que venga ese Mesías prometido a salvarnos de los problemas. Se llame Unión Europea, se llame el Rey. El español debe hacer una reflexión y tomar conciencia. En Valencia el pueblo salvó al pueblo. En este caso concreto, del Partido Socialista, un puñado de guardias civiles y de jueces valientes están resolviendo la papeleta. No debemos ser percebes de sofá. Hay que tomar acción porque se ha demostrado que es lo único que funciona. Las calles, las redes sociales, el entorno laboral, las cenas familiares, todos los espacios son una trinchera. En todos los espacios hay que plantar batalla. España no es de ellos, nos pertenece a todos. Y España es algo por lo que luchar merece la pena. Lince TV, Política y Noticias.